Buenas tardes, hoy vengo a presentar el tema de diferencias lingüísticas. Soy la alumna Carmen Aidesa Marripa Martínez. Esta presentación va dirigida a la maestra Marta Herrera. La materia es la creatividad y su influencia en la estimulación temprana. Uno de los temas es la diferencia lingüística. ¿Qué es? Los síntomas lingüísticos no solo pueden aparecer como alteraciones o desviados en un patrón normal con bases característicos cuando o desde una perspectiva negativa. En estos casos suele suponer una valoración negativa de tal alteración, alrededor con algún tipo de problema del sujeto. Sin embargo, en ocasiones aparece desviaciones vinculadas al uso más con un código lingüístico. Cada sistema socialista tiene un código lingüístico que es el que usaban sus miembros, por ejemplo, el caso del bilingüismo o del uso dialecto. En estos casos podría verse afectado el desarrollo del lenguaje en sí mismo. Por eso es más frecuente que la alteración se produzca en niveles de comunicación. La etimología de los trastornos del lenguaje. Los trastornos y retrasos del lenguaje pueden clasificarse de acuerdo con numerosos criterios. El sentido, no obstante, del análisis el análisis etimológico radica en la información que nos proporciona en orden la gravedad del mismo y la alteración de intervención. Etimológicamente considerado, los trastornos pueden ser muy diferentes, tanto virtud de la causa como la consecuencia de los mismos asociadas. Una alteración motriz debido a una anomalía anatómica dificultará la correcta articulación de un grupo de fenómenos sin el contenido simbólico que puede afectar la alteración sensorial como la sordera. Puede afectar tanto adecuada la producción con el estigmatismo del sistema simbólico al efectuar el uso de lenguas como instrumentos de desarrollo cognitivo. Una lesión localizada en un sistema nervioso central puede afectar directamente a las funciones de simbolización. La etimología del trastorno no solo puede proporcionar información acerca del origen del mismo y por lo tanto dirigir la alternativa, sino que además suele ser un indicador adecuado para proporcionar envoltorio. En general, un trastorno adquirido etimológicamente exógena o periférica tiene una mejor proporción que aquello de base genética y hereditaria. En los afecta las estructuras morfológicas evolucionan mejor que aquellos en los que están lesionados de la base natural. ¿De qué manera es muy esquemática podríamos hablar de la etimología genética, adquirida, sensoriomotriz? Los tres factores mencionados no siguen un criterio de clasificación lógico, ya que las alternativas sensoriomotrices pueden ser tomadas genéticas como adquiridas. Sin embargo, incluyen aquí como un grupo específico debido a la frecuencia e importancia con lo que aparecen los mismos trastornos del lenguaje. Trastorno de etimología genética. Asociados a la alteración de los gestos o de los cromosomas, es posible encontrar distintas alteraciones de la lengua asociada a información genética, que bien
se hereda. Los padres están debido a una mutación entre ellas la patología de la etimología cromosómica más conocida y comúnmente que afecta el desarrollo de lengua. Encontramos el síndrome de Down, el síndrome conocido como X frágil. Síndrome de Down es una desorden cromosómico caracterizado por la presencia de 3 copias de cromosomas 21 en todas las células en el lugar que células en lugar 2 habituales, de que ahí se consideraron como trisomía 21. Si bien al principio que pensábamos que no había diferencia entre niños con síndrome de Down al considerado normales hasta cierto punto de desarrollo, la actualidad observamos más finas y detalladas poner manifiesto que ya desde que los primeros meses aparecieron diferencias. El principal momento con síndrome Down presenta menor actividad sensomotriz con las bases del desarrollo intelectual, así puede presentar un evidente retraso al desarrollo motor y al habla del lenguaje, especialmente en el dominio y expresivo. Los rasgos anatómicos siguen después de la caracterización a los niños con síndrome de Down: ojos, hipotonía muscular en el cuello y oídos pequeños, lengua con gran protrusión, adecuación tardía, dedos pequeños y curva hacia adentro. La inteligencia está también disminuyendo y cuando la lengua ya se ha comentado más arriba de su retraso con su dedo. Aquí podemos ver cómo todas las características que nos dio la información son de ojos pequeños, orejas grandes y lengua bastante grande y dedos pequeños. Así es como podemos diferenciar cuando los cromosomas nos dieron más. Así que por eso un niño con síndrome de Down tiene un poco más de retraso para aprender y manobrear y hacer todo finamente, ya que no van al mismo paso que los otros niños. Las razones por que aquí se menciona el síndrome X frágil está relacionado a una alta frecuencia en el caso del retraso mental producidos por el síndrome. Como ha quedado dicho, la relatividad presencial temporal con lo que se diagnosticó y se desconocimiento asociados con frecuencia de muchos X frágil no son detectados hasta edades más avanzadas, cuando ya ha empezado a escolarización sistemática y los beneficios de la intervención precoz no son tan evidentes. Trastornos adquiridos. Los trastornos adquiridos son lenguajes postnatales, pueden deberse a la etimología muy variadas, entre las destacadas las meníngicas, los trastornos convulsivos y traumatismos en la cabeza, las exposiciones prenatal al alcohol y las drogas, la prematuridad, los accidentes peritoneales que pueden causar déficit de oxígeno, son todas las causas posibles
del retraso y el desarrollo y en consecuencia de alteración del lenguaje. Todos estos casos resuelven muy fácil encontrar un patrón específico del desarrollo lingüístico, dado que las lesiones no son tan considerantes de los diferentes pacientes y mucho menos entre ellas mismas. La gravedad y además, la cantidad y duración de la hipoxia y la hemorragia afecta el trastorno y las posibilidades de la recuperación. Diferencias auditivas. Si se tiene en cuenta el lenguaje humano y el desarrollo sobre un canal auditivo oral entre un trastorno por una prevención y afectación inmediata del sistema auditivo, destaca evidentemente en la diferencia auditiva. No necesita, pues, afecta inmediatamente el sistema auditivo, destacando evidentemente la diferencia intuitiva. Es necesario, pues, insistir en la importancia en que tiene una lesión auditiva en el desarrollo de las lenguas y el grado de afectación depende de diferentes variables: edad de la sordera, grado o gravedad, tipo de sordera, bilateralidad a la afectación, después perceptiva. Psicología de la diferencia auditiva se caracteriza porque no accede de manera natural al lenguaje hablado. El nivel adquirido será más simple más pobre. Tiene problemas con el aprendizaje escolares y problemas de socialización, problemas de la personalidad, ejemplo, inseguridad, desconfianza y agresividad. Trastornos sensomotores. De acuerdo con Piaget, los primeros mecanismos adaptados son la naturaleza sensomotriz. En los niños se adapta hasta los 18 meses, en base a la propuesta motora, que cada estímulos aprendidos en el nivel sensorial. A partir de las primeras adaptaciones, se desarrolla la integración de operación de los primeros abstractas de un mismo lugar, caracterizadas por la actualización de estas estrategias más manipuladas, representar o simbólicas. Por lo consiguiente, más las alteraciones motoras, sensomotores, afecta un desarrollo del lenguaje al dificultar la exposición del entorno. Es considerado con los adultos intercambio de comunicación. Ciertamente muchos trastornos sensomotores son etimológicos generalmente, otros no obstante pueden ser adquiridos. Sin embargo, hemos preferido tratarlos con un puesto específico porque pudieran estar asociados tanto por etimológica como a otras constituyentes un tipo de alteración que, debido al carácter básico y la temperatura de la adaptación sensomotriz, afecta de manera evidente al desarrollo del lenguaje, como son ocurrencias peritinal o inmediatamente postal. Diferencia auditiva. Si se tiene de acuerdo a los lenguajes humanos, se desarrollan sobre un canal auditivo oral. Un ejemplo sería, como por ejemplo, cuando la mamá sienta al niño y, por ejemplo, mientras hace algo, le está platicando algo o está oyendo música. Eso es un auditivo oral, ya que los madres están, su entorno social está de por medio. Estos trastornos, por su prevalencia y afectación inmediata del sistema auditivo, defecta la evidencia
la definición auditiva. No es necesario, pues, instruir importante tiene una lesión auditiva. Desde una perspectiva psicológica, el diferente autismo se caracteriza porque no accede de manera natural al lenguaje hablado. El nivel adquirido será más simple, más pobre. Ejemplo, no diga muchas palabras. Por ejemplo, nada más diga pipí, nada más diga mamá, nada más diga vaso, mamá vaso. No dice mamá quiero un vaso. Eso dice que es un nivel adquirido, será más pobre. Tiene problemas para el aprendizaje escolar y problemas de socialización, problemas de personalidad, inseguridad, confianza. Tipo de aparición. Aquí vemos una tabla que nos dice lo que es tipo de aparición, que aquí nos representa que precura antes de los 2 años, perilocutiva de 2 a 4 años y postlocutiva después de los 4 a 5 años. La cantidad perdida es la cantidad de 20 a 40 dB ligera. La característica puede oír el lenguaje simple que se ha admitido en voz alta, o sea que por ejemplo yo le diga oye niño, ¿cómo estás? En voces altas, o sea no puede tener algo tenue. Buena condición con audífonos y buen remedio escolar. El otro es de 40 a 70 dB. Media. Solo se reciben palabras emitidas en gran intensidad. Necesita una lectura labial y audífonos. Problema con el control en torno a variables prosódicas, articulación, afectación, consonantes según el punto de articulación. Se prevé la audición, las vocales, pérdida de sensoromotriz y pérdida al final de palabra. Las palabras no articulan, dificultad para comprensión en el lenguaje oral. De 70 a 90, severa, pérdida y la recepción de toda la información oral necesita de audífonos y lectura labial. De 90 es profunda, o sea, ya es muy, muy fuerte, es mudez, audífono o simplemente ayuda en el lenguaje no verbal. Eso significa con señas. Localización unilateral y bilateral. Estructura afectada, perceptiva y neuronal. Bueno, esto sería todo por mí. Muchas gracias.